vamos a definir otro concepto, que es el de infinitésimos equivalentes. ¿Por qué son importantes estos infinitésimos? Porque nos van a dar una herramienta bastante importante para la resolución de límites. La definición nos dice que dados dos infinitésimos, f y g, ya sea para x tendiendo a a o x tendiendo a infinito, se dice que son equivalentes si el límite de su cociente es igual a 1. Y se va a simbolizar cuando son equivalentes f como con un rulito g. Eso significa f equivalente a g. Por ejemplo, me dan estas dos funciones, f, x cubo menos 1, g de x cubo menos x cuadrado, más 3x menos 3, ambas infinitésimos para x tendiendo a 1, y me están preguntando si son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantear el límite del cociente de f sobre g, cuando x tiende al valor donde ambas son infinitésimos. Si ese límite me da 1, son equivalentes. Si no me da 1, no son equivalentes. Vuelvo a insistir, estos límites van a ser indeterminados de la forma 0 sobre 0 porque ambas funciones son infinitésimas. Entonces vamos a tener que salvar la indeterminación. Ya sabemos a esta altura, creo que como tenemos polinomios vamos a tener que factorizar para poder simplificar. En el primer caso pudimos para factorizar usar Ruffini. En el segundo caso hay dos caminos. Podemos factorizar usando Ruffini o sacando factor común por grupos. Eso como a ustedes más les guste. La cuestión es que esta expresión, numerador y denominador, los tenemos que tener factorizados para poder simplificar. Una vez que simplificamos ese factor x menos 1 con el otro factor x menos 1 del denominador, en la expresión que nos quedó tomamos límite y este límite nos dio 3/4, no nos dio 1. Por lo tanto, nuestra conclusión es que f y g no son infinitésimos equivalentes. Segundo ejemplo, tenemos la función seno de 7x y g de x 7x. Ambos son infinitésimos para x tendiendo a 0 y nos preguntan si son equivalentes. Entonces volvemos a plantear el límite cuando x tiende a 0 de seno de 7x sobre 7x. Acá vienen las mismas aclaraciones que aparecieron en el apunte de la unidad 2 de límites. Mucho cuidado con estos límites. Acá no se pueden hacer simplificaciones y dejar sen de la nada. No se puede sacar factor común este 7 para simplificarlo. Entonces tenemos que usar ese límite notable que aprendimos en ese apunte. Vamos a hacer un cambio de variable. Llamamos t a 7x. Cuando x tiende a 0, 7 por 0 me da 0. Entonces t tiende a 0. Y entonces nos quedó para resolver el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, que este límite vale 1. Con lo cual, como el límite del cociente nos dio 1, sí podemos decir que seno de 7x es equivalente a 7x para x tendiendo a 0. Último ejemplo, tenemos las dos funciones, una es tangente de x menos 4, la otra es x menos 4, que son infinitésimos para x tendiendo a 4, y nos preguntan si son equivalentes. Volvemos a plantear el límite cuando x tiende a 4 del cociente de ellas, es indeterminado de la forma 0 sobre 0, y acá también vamos a usar otro límite notable que ya vimos con anterioridad. Necesitamos para resolver ese límite hacer un cambio de variable, llamamos t a x menos 4. Cuando x tiende a 4, 4 menos 4 es 0, entonces t tiende a 0. Por lo tanto, se nos transforma en el límite cuando t tiende a 0 de tangente de t sobre t, y sabemos que ese límite vale 1. Como el límite del cociente nos dio 1, podemos concluir que tangente de x menos 4 es equivalente a x menos 4 para x tendiendo a 4.